tu experiencia en la escuela con respecto a a la libertad y el entorno? O sea, si fue una escuela que les inculcaban, digamos, que no había libertad de expresión. En cuanto a la educación y a la libertad de expresión, era muy bonito porque en esa época habían, ¿cómo se dice?, las buenas costumbres sanas, no es como hoy en día, que confunden la libertad con el libertinaje. Y en el campo, aunque fue campo, nos inculcaron mucho, nos recalcaban el respeto. En esa época había una materia que se llamaba la cívica y la urbanidad. En el campo nuestros tíos nos reprendían, nos regañaban. No sea mamá y papá, sino todos tenían derecho. Toda la familia tiene derecho sobre uno a educarlo, a reprenderlo. Esa palabra, la prudencia y la imprudencia, se usaban mucho en mi tierra. Otra pregunta es que si en su infancia a la hora de jugar o en sus tiempos libres la acompañaba un adulto, ¿tenía un adulto supervisando o simplemente usted estaba por ahí sola? Por allá nadie supervisaba. Sus papás estaban por allá trabajando y uno estaba por allá jugando, y cuando éramos pequeñitos, era jugando por allá con muñecas, no, porque en ese tiempo jugaban con tuzas, amarraditas, ayuntaditas. De pronto pegó uno que otro juguete, pegó un bichito, pero era muy poquito. Uno jugaba era con los animales. Yo jugaba con los chivos, jugaba con los pollos, jugaba con los conejos, jugaba con los gatos, jugaba con los perros. Yo me fascinaba jugar con los terneros. A mí me fascinaba jugar con los becerritos. ¿Qué cambiarías tú de la educación infantil actualmente? Así me la puse de para arriba porque es bastante lo que había que cambiar. Pero ya no es cosa de los niños, sino ya es de los profesores, de los gobiernos, que han hasta prohibido que los padres reprendan a sus hijos y los eduquen. Por eso que la juventud anda como anda, porque les ha hecho falta mano dura a los padres. Porque el gobierno ya no puede, prohibió que los padres educaran a sus hijos. Y para mí, la mejor educación se recibe en la casa. Para mí, la mejor universidad es el hogar, porque se consiguen todas las buenas costumbres, todo lo sano. ¿Cómo podría ser como una obra de arte, pero que defina su infancia? ¿Cómo la pintaría su merced? Pues ese caso sería jugar con los animalitos. Se pintaría su merced jugando Y con cuidar los y sembrar arbolitos, cuidar las maticas, y yo soy muy amiga de las matas, y más que todo las matas que florecen. Yo soy boba por las matas que florecen. Allá nos levantábamos decían mis papás, mi papá, decían que eran las 3 de la mañana. Quién sabe qué horas serían, porque cuando aclaraba el día, a las 6 de la mañana aclaraba el día, y eso ya ha hecho una cantidad de trabajo en el campo. ¿Qué edad tenía usted cuando hacía esos trabajos? Cuando ya tenía por ahí unos 7 años, ya tenía que uno ir a ayudar a ver qué había que hacer trabajar, y cargar el agua, a arrimar la leña, e ir a peñar los animales, las vacas, llevar la chipa a la casa, recoger los huevos, los oficios. ¿En la escuela rural le quedaba retirada de la finca? Sí, llegaba tarde y en esa época mire que era bonito y no bonito, porque los profesores, si tenían la bondad, tal vez por autorización del ministerio y los papás, yo voy a decirle a la profesora, si la niña no trae tarea, llega tarde y esto, castíguela. Y los profesores tenían derecho a castigarlo a uno y uno. Y tenían unas reglas que eran como estos 3 dedos así de largas, como así. Y eso era que le traqueaban las costillas, por las nalgas, por la escalera. O si no, llevaban unas varitas que se llamaban varito. Las matas se llamaban la mata de varito. Y daba un poco de varitas como mis dedos. Entonces cogían las manotadas, y cogían las manotadas de varitas, las partían y las llevaban y tome, mijita. ¿Por qué no trajo tarea? Los reprendían así como a golpes. ¿Su merced cuántos hijos tuvo? Disculpe. 5. Y su merced, digamos, esa educación que recibió así con violencia, porque pues se puede decir que es violencia porque son golpes, o sea, ¿educó a sí mismo a sus hijos como la educaron a su merced? ¿O qué quiso cambiar de eso? No igual, pero sí los traté, como dicen. Que ya después de viejos quisieron escarrilar algunos por ahí, pero yo les tranqué duro de pequeños, en su juventud, como hasta los 15 años. Todavía. Ay, todavía, ay, sí, qué pobrecito, mi chiquito. Pues sí, como hasta los 15 años. ¿Qué considera su merced que fue lo más duro en su infancia, así de niña, que usted diga, no lo quisiera volver a repetir? O... Para mí lo más duro fue la época de estudio. Fue lo más duro. Porque no nos dejaban ir a tiempo a la escuela. Llegábamos tarde y los profesores nos castigaban. ¿Y cómo era Llegábamos a la casa, nos ponían a hacer oficio y no nos dejaban hacer tareas. Y llegábamos al otro día a la escuela sin tareas. Tarde y sin tareas. Entonces era castigo en la casa y castigo en la escuela. Y en la escuela nos daban duro.
La gente en sí era un poquito como inhumana por ese lado. Porque yo a veces me ponía a pensar, ¿y por qué hablan de tanto respeto? ¿Y por qué hablan de tantas cosas? ¿Y por qué tratan tan así a los niños? Entonces, el respeto y no se los están dando porque estaba enseñando a respetar a otras personas, pero ellos no respetaban a sus hijos, los trataban muy mal. Eran unos ladrones como estos. Y nos enarrollaban en la ventana y nos ponían con un bueno así. Nos dejaban uno como una hora. O sea que a veces no aguantaba uno y soltaba ese adobe al piso. Esos eran los castigos. Era el castigo. Cuando no le pegaban a uno, te lo ponían a castigar de esa forma. Para que todo el que subiera y bajara no viera a uno ahí en la ventana. ¿Y por qué? Porque Una humillación para la persona. esa es la palabra, una humillación. Eso sí lo vivimos. Del campo, esto fue lo que no me gustó. Lo demás, como dicen aquí en Bogotá, todo chévere, todo bonito. Pero la humillación de la escuela. En mi época no pude gozar de la presencia de mi mamá mientras yo era niña. O sea, ella trabajaba mucho tiempo y yo permanecía mucho tiempo sola o con mis hermanos, digámoslo así. Y a la hora de que tú jugabas, tú tenías un adulto que te supervisara a la hora de jugar, ya que tú decías que no compartías con tus papás, sino que llegabas con tus hermanos. No, normalmente estábamos solos. Bueno, Casi siempre estábamos solos, pero pues digamos que mi niñez de 8 años estaban mis abuelas pendientes, digámoslo así, porque pues ellas estaban en sus cosas, pero trataban de estar pendientes mientras nosotros jugábamos. ¿En qué clase de juegos se llevan a cabo? Uy, no. Jarvis. El Jermis, el Escondidas, el Rejo Quemado. Nosotros, mi abuelito nos hizo, cuando éramos muy pequeños, porque yo crecí con mis primos también, y él nos hizo unos carritos de balineras. Entonces, pues yo era una de las mayores y yo montaba a todos los niños pequeños en el carrito y pues esa era nuestra distracción, salir a montar en los carritos de balineras. Y con respecto a tu educación, Pienso que de pronto fue muy lenta, fue muy básica. ¿Y qué te parecía el entorno escolar? O sea, ¿disfrutabas de estar en el colegio, la relación con los maestros? ¿Cómo era eso? Pues es que la figura de un maestro siempre fue como muy, Bonito. sí, como el profesor te respeta, pase lo que pase y diga lo que diga, si yo no esté de acuerdo, se debía respetar, era una figura de respeto. ¿En algún momento evidenciaste como situaciones de maltrato alumno-profesor? Sí, de hecho, mi hermano es menor y yo tenía que ir al colegio a recogerlo porque estudiamos ya en colegios diferentes, él estaba en primaria y yo estuve esperándolo en la puerta, pues salieron todos los compañeros y él no salió. Yo entré al colegio, a la escuela, a buscarlo al salón y la profesora le estaba pegando. Él tenía tal vez como 7 años y la profesora le estaba dando coscorrones porque no copiaba rápido, era el último que salía porque se demoraba en copiar. ¿Y tú cómo reaccionaste en ese momento? No, obvio, yo de por sí tengo un carácter fuerte y yo lo que hice fue parar a mi hermanito y le dije, usted no le pega a mi hermano, y me fui con mi hermano a donde el rector a poner la queja, porque pues obviamente yo sabía dentro de mí que no era una situación normal. Remontándonos a tu infancia de nuevo, ¿qué consideras que fue un duelo alto para ti? En ese momento yo creo que la muerte de mi abuelito, yo tenía 8 años cuando mi abuelito murió. ¿Y recibiste algún tipo de acompañamiento emocional por otros adultos o algo así en ese momento? No, lo que yo te digo, el tema emocional en esa época era muy superficial. Te lo siento, sí, ya vas a estar bien, ya no llores más, pero de pronto que hubieran buscado una manera más profunda de ayudarle a uno en ese duelo, no lo recibí. ¿Y consideras que el hecho de estar como que esas personas estuvieran tan ausentes en ese ámbito de tu vida trajo repercusiones más adelante para ti? Esas personas, mi abuelo, No, o sea, las personas como tú me cuentas, por ejemplo, tu mamá estuvo muy ausente, tu papá también, por el hecho de trabajar. ¿Consideras que esa ausencia de estas personas en tu vida contrajeron repercusiones en ella, en tu vida también? sí, claro, porque pues de una u otra manera es lo que lo hace de pronto uno pensar yo puedo solo siempre. Y el hecho de pensar yo puedo solo siempre trae problemas emocionales, porque pues no siempre vas a poder solo. Y en esa época de pronto el hecho de ser niña y ser mamá a la vez, porque yo tenía que ser mamá de mi hermano, estar pendiente de la comida, de las tareas, de recogerlo en el colegio, era una responsabilidad más que yo tenía a pesar de ser una niña. con respecto a tu infancia, ¿crees que la viviste bien? ¿Que disfrutaste, jugaste, hiciste lo que querías en esa época? Dentro de la medida, sí. Lo que yo te decía, de pronto, que yo tengo un recuerdo de un vacío de pronto emocional de ese momento, yo no tuve juguetes. O sea, nosotros teníamos un muñeco con mi hermana y ese muñeco era para las dos. Con respecto a tu infancia,
¿Cómo la retratarías? Pienso que la mejor imagen es como yo y mi hermanito en esa época. O sea, digamos que mi hermana mayor, ella siempre fue como muy dependiente, entonces mi hermano y yo siempre vivimos como muy pegados. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo 2. Y digamos, la educación que te dieron a ti como no tienes que ser la mamá de tu hermano y así, ¿consideras que se las estás dando a sus hijos o quieres hacer algo diferente con lo que hicieron contigo? No, yo trato de, empezando porque soy una mamá presente, trato de estar el mayor tiempo posible con ellos y vincularme como más en sus cosas, en su vida, en sus situaciones, en sus problemas. Y trato de que tengan la unión que tuve yo con mi hermano, pero sabiendo que ninguno es responsabilidad del otro. Hablando del tema de los padres, aunque ya sabemos que fueron ausentes, ¿cómo era tu relación con ellos? ¿Qué hiciste con los dos? Sí, mis papás estuvieron casados por 42 años. Eh, Considero que fue buena. Mi papá no era una persona muy de palabras o de palabras cariñosas, pero de pronto en el momento en que yo lo veía, sentía como ese cariño y ese amor que siente uno hacia el papá. Tenía tal vez como 7 años, 6 años. Y mi mamá le contó a mi papá y mi papá llegó en la noche y me dijo, venga un momentico, yo, señor. Me dio una sola cachetada. Me mandó debajo de una mesa y eso es algo que le queda a uno como aquí. Entonces, pero no era nunca de coger una correa y pegarnos. Lo máximo que hacía mi mamá era pellizcarnos. Ya, estése quieto, o compórtese, pero el resto no fue una situación así fea, ¿no? ¿Podrías contarme un poquito sobre cómo fue tu infancia? Pues no sé, yo siento que mi infancia fue bonita, pero no tengo como muchos recuerdos de ella. Como que solo me acuerdo de cosas muy específicas, pero pues muy bonitas. O sea, como que no tengo un recuerdo muy claro, malo no. Pero pues tengo recuerdos bonitos con mi mamá, con mi hermano, sobre todo con mis abuelos. Con mi papá no tanto. ¿Por qué con tu papá no? Porque, no sé, siento que a pesar de que mi mamá y mi papá siguen casados y como que siguen juntos, no sé, siento que nunca he podido entablar una relación de confianza con él como la tengo con mi mamá. Y a pesar de que cuando era pequeña, pues mis dos papás trabajaban, siento que con él nunca, Nunca fluyeron las cosas. no. ¿De alguna manera te llegó a afectar eso? O sea, la relación con tu papá, que no te podías abrir con él. No, siento que no me afecta. En ese momento no es algo que yo diga como que quisiera tener una relación con él, no. No es algo que me afecte porque siento que lo que te digo, siempre tuve una muy buena relación con mi abuelo, entonces siento que él como que llenó ese vacío. Y pues es algo que hoy en día no me afecta para nada. Bueno, pasemos al ámbito académico. ¿Cómo consideras que fue tu experiencia en la escuela, con los maestros, con tus compañeros y demás? Bien, pues en primaria no tanto, como que siempre he tenido, no sé si siempre, bueno, como que he tenido problemas para socializar a veces, como que siempre me he sentido una persona rara al socializar, porque no sé, como que muchas veces no encajo o no encajaba y como hasta sexto, séptimo me hicieron bullying y me acuerdo mucho de una vez que pues la orientadora de mi colegio de primaria pues ya sabía que a mí me hacían bullying, entonces un día no sabía dónde yo estaba, sí, no sabía dónde estaba y pues me fueron a buscar en el baño y me habían encerrado en un cubículo de un baño y me habían echado basura encima. Y así pasa muchas veces, entonces como que siento que en ese aspecto. Hablando nuevamente de tu infancia, ¿tú llegaste a participar en juegos de barrio? O sea, ¿o influyó mucho la tecnología? Sí, siento que influyó mucho la tecnología, pero no tanto. Siento que siempre fui como más de quedarme en la casa. Era muy de, pues lo que te digo, siempre tuve como amigos mayores, entonces tenía una amiga que vivía acá al frente y tenía como 11 años cuando yo tenía como 7, entonces ella venía a mi casa y jugábamos acá. Pero no, siento que no salí mucho. O sea, actualmente no tengo amigos en el barrio ni nada. No he sido mucho de salir, ni tampoco de tecnología. O sea, siento que es como más de crear confianza con alguien y que venga a mi casa y jugamos acá. En el ámbito, otra vez, nuevamente del colegio, ¿hubo expresión, como expresión de libertad? ¿Tú te podías expresar libremente? ¿Podías hacer cosas libremente? Pues estos 2 últimos años siento que sí me he podido expresar libremente, pero es porque hemos hecho cosas para poder hacerlo. ¿Sí me entiendes? O sea, como... Los han limitado y hasta ahorita están como, no, nosotros somos Sí. nosotros. Sí, pues hemos hecho varias cosas alrededor de eso, entonces como que ahora tenemos muchísima más libertad de expresión en todos los sentidos. Y hablando, digamos, de niños, o sea, no tanto como bachiller, ni sino en primaria, era como una educación igual para todos, o digamos, si tú no entendías, te volvían a explicar, o sea, cómo era la educación en primaria, o sea, lo que era primaria, jardín, demás. Pues en jardín yo me acuerdo que estaba en un colegio privado, entonces como que sí se tomaban la molestia de explicarte, que si no entendías y tú preguntabas, pues sí te explicaban, toda la cosa. Pero cuando yo pasé a primaria en un colegio público, no. La educación es igual, pues si tú no entiendes, intentan explicarte una vez, pero muchas veces no es con cariño, por así decirlo, como, pues sí, o sea, como que no lo hacen de buena manera, entonces tú no lo tomas de buena manera y
como que te frustras más. Pero sí, la educación como que siempre ha sido igual para todos, y pues si no entiendes, ¿Sientes que hay diferencias entre la educación pública y la educación privada? sí, siento que, pues que yo he estado en las dos educaciones, se podría decir así. Y sí, siento que de alguna u otra manera hay profesores de privada, pues los profesores de privada como que les nace un poquito más, no sé por qué, pero hay profesores en la pública que pues por vocación lo hacen, pero pues no todos. O sea, siento que en la pública es más normal tener profesores, por lo menos en primaria está muy normalizado el hecho de que los profesores griten a los niños, entonces pues es como, sí siento que sí hay diferencia de pública a privada.